Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Alejandro, por estar acá. Un lujo, un politólogo, un analista, cofundador de Poliarquía. Bueno, estamos para aprender, Gustavo, así que por favor arrancá. De nuevo, espartano, 20 minutos cada uno y un par de preguntas. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias a la Fundación de Jabat por la invitación, a Darío, debe estar por ahí, muy ocupado, pero también por reiterar esta participación, en mi caso, el segundo año. Así que un gusto hacerlo con Ale. En la Unión Soviética, en la última parte de la Unión Soviética, de la historia de la Unión Soviética, obviamente la gente no podía hablar mucho, pero un poquito se empezaba a liberar y siempre está la herramienta del humor para expresar las críticas más profundas y más corrosivas, ¿no? Y había un chiste, yo lo contaré con poca gracia, ustedes sabrán disculparme, pero me parece que lo que ese chiste transmite es lo que quiero traer a colación. Un señor va al banco con un billete de 100 rublos a hacer un depósito. Entonces, en esa época no había aplicaciones y todo esto, le estaban haciendo la toma del depósito a mano, y el señor le dice al cajero, discúlpeme, dice, le quiero hacer una consulta. Dice, si el banco llega a cerrar, dice, ¿qué pasa con mis 100 rublos? Dice, no se preocupe, dice, en ese caso, el Banco Central de la Unión Soviética va a responder por sus 100 rublos. Ah, bueno, dice, bien. Sigue tomándole y dice, ¿le puedo hacer una pregunta más? Dice, ¿y si el Banco Central de la Unión Soviética, dice, llega a colapsar, qué pasa? Dice, no se preocupe, dice, para eso está, dice, el Estado de los soviéticos, de la clase trabajadora, dice que va a responder por todos los depósitos. Ah, bueno. Y cuando está a punto de terminar el cajero, le dice una última consulta. Dice, ¿y si llegara a desaparecer el Estado soviético, qué pasa con mis 100 rublos? Y el cajero se saca los anteojos y le dice, escúcheme, ¿usted no estaría dispuesto a perder 100 rublos de mierda para que se termine todo esto? No, entonces, yo creo que hay algo, digamos, por lo menos de un tercio de la población que ha votado con el propósito del cajero, ¿no? Le dice, escúcheme, vale la pena quizás jugar el riesgo de perder todo por 100 rublos. Y hay otros 2 tercios que están con los temores. Che, pero ¿y si pierdo? ¿Y si gano? ¿Qué pasa? Entonces me parece que es muy difícil tratar de abordar esta coyuntura específica que estamos transitando sin ponerlo en el contexto de lo que otros expositores, creo que el propio Martín también lo ha dicho con una perspectiva más económica, de que hay cierto aroma a fin de ciclo, cosa que yo suscribo y que voy a explicar por qué, independientemente de que gane cualquiera de los 3 que tienen más posibilidades. A mí me parece que hay algunas cosas que ya están definidas, hay una orientación que ya está. Ahora permítanme salir de la fotografía y de los rublos para ir, ustedes saben que las cifras redondas siempre invitan a hacer algún tipo de balance más pretencioso. Cumplimos 40 años de democracia, así que yo me voy a tomar el trabajo y la atribución subjetiva de dividir esos 40 años en 2 partes. Yo creo que 2 partes que son iguales. Una que va desde 1983 hasta 2003 y otra que va desde 2003 hasta ahora. La primera es la que está hegemonizada por el peronismo y el radicalismo. Piensen ustedes que la última vez que vimos en un cuarto oscuro una boleta que decía Partido Justicialista fue en el año 1995. Después vinieron todo tipo de nombres, de frentes, de cosas que se van reciclando, que uno se las olvida, se autodestruyen como la cinta de Misión Imposible, etc. Y lo mismo pasó con el radicalismo. Pero hasta el fin de la presidencia de Duhalde, la política argentina estaba hegemonizada por 2 partidos. La implosión de la convertibilidad, el fin de la presidencia de la Rúa, que tiene un parecido de familia con algo que voy a comentar ahora, no porque yo compare a De la Rúa con Alberto Fernández, no me interesa caer en ese tipo de facilismo, pero sí me interesa señalar que los 2 periodos terminan con un debilitamiento de la autoridad presidencial.
Eso me parece que es un dato distintivo del fin de cada una de las etapas. La segunda etapa, como mencionaba, comienza en el 2003, para mí está terminando ahora, y termina con la etapa de las coaliciones del kirchnerismo y Juntos por el Cambio, Cambiemos, el antikirchnerismo, como quieran mencionarlo. Pero esas dos coaliciones terminan ahora. Y también terminan con una característica, terminan con muchas, pero con una característica que me parece saliente, que es el debilitamiento de la autoridad presidencial. En un país como el nuestro, donde por constitución y por cultura, la presidencia es muy importante. Somos presidencialistas. Aún en un régimen de coaliciones necesitamos de liderazgo. Palabra que subrayo porque creo que la sociedad argentina está sedienta, entre otras cosas, de liderazgo. Y que la etapa que viene requerirá de un liderazgo para hacer frente a la fragmentación que tenemos en este policromático mapa provincial, municipal y del Congreso con el que habrá que lidiar a partir del 10 de diciembre. Entonces, primera parcelación de estos 40 años es partidos, coaliciones y una tercera etapa que comienza que, como todo lo que comienza, podemos más especular o proyectar que a mí me encantaría, digamos, adivinar el futuro, pero estoy tratando todavía de adivinar el pasado, así que la parte del futuro se la debo. Ahora, hay otra secuencia que a mí me parece que funciona como el corazón en la Argentina, como una suerte de sístoles y diástoles. ¿Vieron el movimiento del corazón? Que se contrae, se expande, se contrae, se expande, que tiene que ver con la economía, pero básicamente tiene que ver con el Estado. Hay épocas en las que en la Argentina el Estado es visto como una solución y hay épocas en la Argentina donde el Estado es visto como un problema. Me parece que está más que manifiesto que estamos en la época que el Estado es visto como un problema. Aquello de que el Estado te salva ya estaría yendo. Ya no sería así. Y creo que en esto tuvo mucho que ver la pandemia. De alguna manera la pandemia tuvo un efecto transformador sobre la necesidad que tenemos los argentinos de resetear el Estado y de volver a reconfigurarlo para que de alguna manera cumpla un rol distinto al que ha cumplido en esta segunda etapa, en estos últimos 20 años, donde parecía que poniendo el Estado a todo, estábamos más cerca del camino de las soluciones. Y esto creo que a la vista ya dejó de ser así. Pero no dejó de ser así solo porque los economistas que han estado acá han explicado con mucha precisión el estado de las cuentas públicas, el estado de la deuda, el tema de las LELIQs, que son los fundamentos reales y que hay que escucharlos, hay que tomarlos en cuenta porque ellos nos están dando con la precisión profesional el estado macro situacional. Pero hay algo peculiar, que en realidad el Estado se convierte en un problema cuando se convierte en un problema para la sociedad y sobre todo cuando se convierte un problema para los sectores, digamos, que están de la mitad de la tabla para abajo. Porque que la impugnación del Estado y del peso del Estado y el tema de los impuestos y el tema de las regulaciones y el tema fiscal esté de la mitad de la tabla para arriba es algo que uno más o menos está acostumbrado, porque es frecuente. Pero el tema es cuando la mitad de la tabla para abajo advierte que ya no goza de los beneficios de ese Estado. Y creo que esto, que lo vemos, no sé, desde las chicas y los chicos que hacen el delivery en moto o en bicicleta, y si alguien quiere regularles esa actividad y sindicalizarlo, te dicen, no, déjame así, yo estoy bien, yo me las arreglo. ¿No? Como decía ese técnico de fútbol, mirá, le decía a un arquero que no era muy bueno, las pelotas que van adentro y entran, pero las que van afuera no las metas adentro, esa dejala que se vayan, ¿no? Acá hay como una idea que tiene que ver con eso, es decir, mirá, vamos a empezar a reformatear todo esto. ¿Y por qué lo vinculo con el tema de la pandemia? Porque la pandemia lo transparentó. La pandemia transparentó que el 70% del Estado puede estar cerrado, literalmente cerrado, y al grueso de la población le desfila. Salvo la parte sanitaria, que en ese momento, por características obvias, tenía un rol fundamental, al resto, nada. O sea, ¿por qué yo estoy pagando algo que si está cerrado no noto la diferencia? Lo que sí noto es que hay muchos, digamos, que a lo mejor pueden usufructuar eso,
pero de una manera muy endogámica. Entonces creo que el Estado se volvió a convertir en un problema y los tres candidatos, con distintas intensidades, por supuesto, lo plantean. Porque Sergio Massa, ministro de Economía y candidato del oficialismo, está planteando, entre otras cosas, un presupuesto ya con superávit fiscal para el año que viene. Y bajar las regulaciones aún en época, los subsidios aún en época de campaña electoral y plantear la simplificación tributaria. Por supuesto también lo hace Patricia Bullrich y en el caso de Javier Milei quizás con mucho más énfasis o con más energía señala todos esos temas. Entonces yo diría, ¿a dónde vamos? Y vamos a una etapa donde seguramente va a haber más énfasis en el mercado y los economistas, la miro a mi amiga Marina, digo, más énfasis en la inversión, no solo en el consumo, porque ¿viste? Hay que anabolizar el tema de las inversiones porque parece que es muy difícil distribuir sin crecimiento. Y como además necesitas el crecimiento, pero para que se dé el crecimiento se tiene que dar la estabilidad, necesita manejar las cuentas públicas de una manera mucho más prolija de lo que los ha hecho hasta ahora. Después, por supuesto, que cada una de las coaliciones tiene su foco, porque a lo mejor los tres te dicen, che, el equilibrio presupuestario bárbaro, pero uno te dice, hay que aumentar más los impuestos, otro te dice, no, hay que bajar el gasto, y otro te hará un mix de las cosas. Veremos. Pero creo que vamos hacia eso. La orientación está clara. Lo que no está claro es, digamos, más allá de que haya números siempre dando vueltas, y a lo mejor Ale va a hablar de eso, pero lo que no está claro en todo caso es quién y cómo lo va a gerenciar. Ahí tomo el tema del liderazgo. El liderazgo es fundamental. Siempre fundamental, porque al final del día, no estoy hablando del liderazgo en un tono mesiánico, no estoy hablando del líder que líder, pero al final del día alguien toma y resume. Yo creo que después de esta experiencia de 4 años de pimpinelismo de Estado, digamos, es muy difícil plantear seguir en esa dinámica con cualquiera de los presidentes al frente. Uno requiere, necesita que poder real y poder formal coincidan y que al final del día alguien se haga cargo de tomar, y además una cosa que me parece fundamental. En campaña se dice lo que todos queremos escuchar y eso pasa en Argentina y pasa en todos los lugares del mundo. Pero yo creo advertir, y no es que me quiera poner ni pesimista ni nada por el estilo, que el avión va a tener turbulencias. Que viene esa parte del vuelo, continúa esa parte del vuelo donde vos estás esperando el catering y dice, mira, no va a haber catering. Hasta que pasemos esta zona no va a haber catering. Porque son muchas las cosas que hay que corregir. Y porque está bárbaro que uno encuentre como artefacto de decir, vamos a bajar el gasto, pero no vamos a tocar, solamente será el gasto. No, bueno. Cuando llegues al momento y tengas que advertir y que tengas que tomar decisiones en materia de subsidio, de gasto, etcétera, y te vas a encontrar, ya sea con resistencia porque privilegios tiene el otro, yo tengo derechos. Lo mío es un derecho. El privilegio es el otro. Eso, evidentemente, va a requerir de mucha decisión política y de mucho liderazgo porque genera resistencia, genera turbulencia, genera problemas. Se me ocurre, y no porque esté comparando, que probablemente la transición hacia una economía más abierta, con más participación del mercado, requiera o tenga algunos parecidos de familia con lo que fue el periodo 89-91, donde había en ese entonces un liderazgo muy importante que le puso el cuerpo cuando las respuestas no aparecían. Y si quieren me voy a un clásico para justificarlo, Maquiavelo. Maquiavelo, en 1503, el famoso libro El Príncipe y toda la milonga, Maquiavelo que decía, mirá, cuando vos encarás una reforma tenés un problema. Los que ya advierten que vas por ello no te apoyan. Y los supuestamente beneficiados te dicen, che, todavía no pasa nada. Así que tenés ahí como una suerte de velo negro en el cual, digamos, con Moisés con la tierra prometida tenés que mantener. Tenés que decir, mire muchachos, hay que aguantar. No, queremos volver a Egipto. No se puede. Tenés que mantener porque aparece la tentación del becerro de oro, aparece la tentación de volver a Egipto, porque la tierra prometida no llega. Ahí necesitas el liderazgo consolidado y enfático para llegar a destino. Y para tratar de que la política suture
o intente hacerlo, ¿para qué? Para representar lo que está pasando en la base de la sociedad. Los cambios que estamos viendo son cambios que reflejan lo que pasa en la base de la sociedad. Hay 21 millones de personas, más o menos, me corregirán los economistas aquí, que componen la población económicamente activa, es decir, la gente en edad de trabajar. De esos 21 millones, vos pones la lupa y hay 6 millones de empleados privados, 3,5 millones de empleados públicos en los distintos niveles de gobierno, 4 millones de monotributistas, una suerte de zona gris, 5 millones de trabajadores no registrados, 1,5 millones de desempleados. Y podríamos hacer un montón de subdivisiones sobre eso. ¿Qué quiero decir? Que la fragmentación de la política en realidad es el reflejo de la fragmentación de abajo. Y además la fragmentación de abajo me parece que está todavía energizada por la tecnología de la época, donde de alguna manera pregnan más los sujetos individuales que los sujetos colectivos. Porque cada uno de nosotros exacerba la singularidad expresándola en las redes. Estoy comí tal cosa, te cuento qué, y los likes, etc. Me dan una sensación de protagonismo y ponen mi biografía en un contexto tan central que a lo mejor las antiguas intermediaciones me parecen impotentes. Porque en parte lo son. Por eso digo que las etapas de los primeros 20 años y de las segundas terminan por muchos motivos, pero además terminan porque los cambios que se dan en la sociedad y las modificaciones tecnológicas también imponen eso. Por eso creo que pregnan los mensajes de la libertad, pero en clave distinta a la que pensaban antes. Pregnan porque de alguna manera todos nos sentimos como más libres en virtud de la tecnología. Y me apuro y agrego, no sé con cuántos minutos ando. 3. Me quedan 3 minutos, ven. La tecnología, digamos, me apura, pero lo que digo es, cada liderazgo para interpretar su época, y cada política, pero cada liderazgo para interpretar su época tiene que interpretar la tecnología de la época. Perón interpretó la radio como nadie. Y además se casó con una actriz que tenía el registro del radioteatro incorporado. Uno escucha los mensajes de Eva y era ella misma siendo de Catalina la Grande en la radio en 1944. Tenía el registro de la tecnología y de la comunicación de la época. Después vino la tele, etc. Y ahora es el registro de las redes. Pero no es el registro muchas veces del que te viene a vender el community manager para hacerte tener 1 millón de seguidores. Eso es algo que lo tenés y que lo interpretás casi naturalmente o no lo interpretás. Hay una estética, yo creo que en buena parte el éxito y la sorpresa electoral de la Libertad Avanza y particularmente de Javier Milei tienen que ver con que interpreta específicamente eso y que mientras muchos discuten la narrativa de él, él podría decir, no lo dijo, pero él podría decir como Marshall McLuhan, adaptándolo, el candidato es el mensaje. El candidato es el mensaje. Por lo tanto, creo que su presencia, independientemente del resultado electoral del 22 de octubre y eventualmente de una segunda vuelta, en parte es anecdótico, porque hay cambios que ya están. ¿Vieron cuando ganamos el Mundial último? Ahora se me va el nombre, alguno de ustedes me va a ayudar, el periodista argentino que está en un programa El Chiringuito en España, que ganamos y decía, el fútbol cambió, presidente, que se hizo meme, ¿no? El fútbol cambió, Casemiro fuera, los laterales fuera. Bueno, la política cambió, la economía cambió y hay un montón de cosas que, como decía ese periodista argentino-español, van fuera. Cambió el fútbol, decía. Argentina mostró en el último mundial una nueva forma de ver el fútbol. Y pasa. Por supuesto que todos los que tenemos cierta edad, no, porque Menotti, Bilardo, ya está. Los pibes no saben quién fue ni Menotti ni Bilardo y el fútbol no se plantea más en los términos de ellos, independientemente de que hayan hecho contribuciones formidables en su momento. Bueno, ahora es otra política, ahora es otra economía, ahora son otros desafíos y hasta acá llegamos con el saber, porque como decía el buen amigo Hegel, el búho de Minerva despliega sus alas al atardecer. Es decir, el conocimiento llega tarde. Es decir, generalmente los politólogos somos buenos para hacer autopsias.
No somos buenos para hacer diagnósticos, si no va a pasar. Nosotros agarramos ya el cadáver y decimos, no, se murió por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y te damos una precisión bastante exacta. Ahora vos me preguntás qué va a pasar el año que viene y tenemos que empezar a hablar como los astrólogos. Tendrás un viaje, conocerás un amor, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que podemos hacer es abrir, en realidad, si somos serios, decir, miren, no jugamos digamos, para eso están los libros de Ludovica Squirrel, que son los que más se venden y que más se leen. Los nuestros se leen poco, se venden poco, etcétera. Pero lo que señalo es que, en todo caso, podemos tomar los deseos, porque finalmente cuando nos piden proyecciones del futuro, lo que nos están pidiendo es que leamos los deseos. Y está bárbaro y es legítimo hacerlo, pero eso tiene muy poco grado generalmente de asertividad. Hasta aquí llego y me animo a decir que evidentemente estamos frente al fin de una etapa. La próxima estará asignada por el mercado, por liderazgos nuevos, por intermediaciones diferentes, pero habrá que construirlas y como todo inicio no va a ser muy sencillo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Alejandro, nos vas a tener que ayudar porque Gustavo dijo el tema tecnológico, ¿no? Pero yo le pregunto a los jóvenes si conocieron a Juan Bautista Alberdi o leyeron Cartas Quillotanas o saben quién fue Álvaro Alzogaray. Ninguno se apasionó por ellos ni por Ricardo López Murphy, por así decirlo. Esto quiere decir que la ideología está totalmente de lado y, como nos explicó Gustavo, los candidatos son pasionales. O sea, Milei podría haber pensado cualquier otro speech y también hubiese captado la atención de todos. Bueno, primero agradecer a la Fundación, a Darío por la invitación, agradecer la pregunta. Quisiera responder la pregunta, pero me dejás organizarme de una forma distinta. Yo había pensado dividir mis 20 minutos en 4 bloques de 5, hablar un poco de la película, no tan larga como la que agarró Gustavo, pero dividir la última etapa de Gustavo creo que se puede dividir muy claramente en 2. Los primeros 10 años, donde había dinamismo, donde había crecimiento económico, donde la sociedad veía progreso, y la segunda etapa de los últimos 10 años, donde claramente estamos en un laberinto, estancados, sin encontrar una salida y dando vueltas. Unos 5 minutos hablar de la foto que nos dejó las PASO, hablar un poco qué puede pasar de acá hasta octubre o noviembre, y después, aunque Gustavo dice que no lo podemos hacer, yo creo que algunas cosas sí podemos hablar del 2024 y alguna información sí tenemos sobre el 2024. Y en todo ese proceso intentar responder a tu pregunta sobre los jóvenes y Milei, que adelanto ahora una cosita desviándome, que es, hay un cambio de paradigma en el comportamiento electoral en la Argentina. Hay una revolución de los jóvenes. Si Milei termina siendo presidente, esto viene por una enorme mayoría de gente sub 30 y también sub 40 votando de forma muy diferente a cómo se comportaba históricamente el electorado argentino, ¿no? El corte sociodemográfico, el corte de nivel económico, en donde los votantes ricos votaban históricamente antiperonismo y los votantes pobres votaban peronismo, con Javier Milei se cortó. Los chicos ricos votan a Milei, los chicos pobres votan a Milei. Pero bueno, para entender un poco estos 4 conceptos, o estos cuatro capítulos, creo que hace 10 años se perdió todo dinamismo en la economía argentina, cuando empezaron a hacer efecto las inconsistencias y los errores de los primeros 10 años del kirchnerismo, y que desde entonces la situación social, la situación político-institucional y la situación económica se vienen deteriorando constantemente. Es mucho más evidente y mucho más claro en esta última etapa, pero cuando uno vemos esta película lo que vemos es una situación de desilusión constante de la sociedad, desilusión con los últimos años del último gobierno de Cristina Kirchner, una rápida ilusión y desilusión con el gobierno de Cambiemos, una nueva ola de ilusión y desilusión con un peronismo moderado que llegaba, y un estado ahora de la opinión pública que no vemos en los estudios y en las encuestas desde el 2001. ¿Sí? Estamos frente al peor, hay un slide preparado, no sé si se puede mostrar, si no, no importa, no es relevante, pero estamos frente al peor estado. Esta es una pregunta muy simple. ¿Podría decirme con una palabra cuál es su estado anímico actual? Esto es de julio de este año. La gente fue a votar con este estado anímico. La gente respondía a una encuesta nacional, los encuestadores anotaban, ustedes conocen cómo es la nube de palabras,
desánimo, cansancio, preocupación, tristeza, decepción, incertidumbre, desesperanza, pesimismo, ansiedad, angustia, impotencia, enojo, miedo, estoy deprimido, estoy con bronca, estoy desconcertado. ¿Qué podía salir mal o qué podía pasar en las elecciones cuando la gente va a votar con este estado anímico, ¿no? Entonces, llegamos a esta situación porque hace 10 años que la economía no crece, porque hace 10 años que el ingreso o el PBI per cápita está bajo, que hace 10 años, porque la informalidad es lo único que crece, porque el empleo público es lo único que crece, porque los jóvenes no tienen oportunidades, porque crece la pobreza, porque cae la calidad de educación y porque se retiene en el sistema educativo solo uno de cada 2 chicos que entran. Eso va contribuyendo y va incrementando la bronca, como mostramos acá, el descrédito de la clase política. Llegamos a las elecciones de este año con ningún dirigente nacional teniendo más imagen positiva que negativa. Llegamos a las elecciones de este año con la confianza en las instituciones en los niveles más bajos. Salió publicado en Clarín un dato nuestro este último fin de semana, donde las Fuerzas Armadas son de las instituciones argentinas que más prestigio mantienen, ¿no? O sea, hay un descrédito en el Congreso, en los partidos políticos, en los sindicatos, en la Iglesia, en los medios de comunicación, en el gobierno, en la justicia, fenomenal, de vuelta como no veníamos hace 21 años. Llegamos en un momento donde está creciendo cada vez más la gente que pierde confianza en la democracia, y obviamente si la democracia no da lo principal, que es algún tipo de bienestar mínimo económico y garantías mínimas de que podés salir de tu casa y no te matan, la legitimidad de la democracia va quedando en el camino. Hoy, la mitad de los pobres dice que le da lo mismo vivir en un régimen democrático que en un régimen no democrático. Y eso, los pobres son casi la mitad de la población de este país, ¿no? Casi la mitad de la población dice, si hay democracia o no, me da lo mismo. ¿Sí? Entonces, ese fue el deterioro social que estamos viendo, que además viene de un deterioro económico, que lo acaban de explicar en la mesa anterior más que muy bien, y que estamos viviendo con 150% de inflación anualizada, más todos los problemas históricos de la Argentina, más las inconsistencias que generó el kirchnerismo, llevando el gasto público del 28% a más del 40%. No es solo un problema del déficit, es un problema que el sector privado se vio apretado y se expandió el sector más improductivo, que ahí está la palabra que Marina dijo, la palabra maldita, de la economía. Creciste 15 puntos, un sector que tiene productividad cercana a cero, ¿no? Entonces, la economía estancada, la situación social deteriorándose y la situación política e institucional. Hace 10 años se perdió la hegemonía de poder. Yo creo que el sistema político estamos claramente en un cambio, en un fin de ciclo, pero ese fin de ciclo está caracterizado porque hace 10 años que la política no funciona. Y voy a la pregunta que le hiciste a Redrado antes, ¿no? ¿Por qué hay cuestionamientos o dudas sobre la gobernabilidad del próximo gobierno? Bueno, porque hace 10 años que vemos que la política no funciona en este país, que no hay gobernabilidad en este país, que no es por gobernabilidad o gobernanza, que no hay capacidad de impulsar. El sistema está paralizado. No hay figura política, no hay partido político que tenga la capacidad de imponer una agenda y avanzar con esa agenda. No hay condiciones para generar acuerdos o consensos, en parte por la propia dinámica de la grieta, etcétera, etcétera, y una multiplicidad de actores que tienen capacidad de bloquear, de vetar al sistema. Entonces tenés un montón de actores que pueden vetar, poner un palo en la rueda, un presidente que estamos frente al ejemplo máximo de un presidente patorrengo, ¿no? que vaciado de poder. El sistema no puede avanzar y no hay acuerdos mínimos sobre nada. El Congreso no funciona, la justicia funciona mal. Tenemos una Corte Suprema con un cargo libre hace años. La política no es capaz de completarlo. Hay 400, 500 juzgados libres, no es capaz de completarlo. No es capaz de solucionar la ley de alquileres. Entonces, el sistema político no funciona, las instituciones se deterioran. En este contexto de anomia social, 4 loquitos intentan matar a la vicepresidenta y casi la matan. El sistema ni siquiera responde con empatía y responde con lógica de polarización frente a un intento de magnicidio. Y así avanzamos, ¿no? Entonces, claramente llegamos a este punto donde esto está roto y esto no da más. No da más la sociedad, no da más la gente, no da más el sistema político, no da más la economía. En ese contexto llegamos a la foto de las PASO. ¿Qué nos dejaron las PASO? Bueno, yo te diría, primero, un resultado muy duro para el peronismo, históricamente duro, pero no sorprendente. No nos deberíamos sorprender en este cuadro de situación. No deberíamos sorprender frente a un gobierno fallido, frente a un gobierno
políticamente roto desde el día 1, y además un contexto local e internacional. En Latinoamérica, 16 de las últimas 17 elecciones las ganó la oposición. En Argentina, 4 de las últimas 5 elecciones las ganó la oposición. Entonces, que el peronismo le resultara muy difícil ganar esta elección no debería sorprendernos y no sorprende. Que en el proceso electoral además que estamos viendo, el peronismo va a perder mucho espacio de poder, está perdiendo o va a perder la mitad de las gobernaciones. Hoy el peronismo tiene 15 gobernaciones, se va a quedar con 7 u 8. Posiblemente el peronismo se va a quedar con menos de 100 diputados, ahora hablo un poco de eso. Lo que a mí más me sorprendió el resultado de las PASO no es el resultado de Javier Milei. A mí lo que más me sorprendió el resultado de las PASO es Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio es la única fuerza desde que existe el peronismo que tuvo 3 elecciones continuas con más de 40% de los votos. Hace 20 meses Juntos por el Cambio sacó 43% de los votos y perdió 15% de los votos. Perdió mensaje, perdió identidad. El daño autoinfligido de Juntos por el Cambio es fenomenal. Lo del gobierno se puede entender por errores propios, pero también por el contexto internacional y también la sequía y etcétera, etcétera. Ahora, lo de Juntos por el Cambio, sin responsabilidad de gobierno, habiendo ganado las elecciones en mitad de término con 43% de los votos, haciendo su peor elección desde que existe Cambiemos, es fenomenal y es sorprendente. Y merece algún tipo de autocrítica mayor a la que aún no hemos escuchado de los principales dirigentes Juntos por el Cambio. Como era o es muy evidente que al peronismo le debería resultar muy difícil ganar esta elección, era bastante evidente que a Juntos por el Cambio le debería resultar bastante simple, o le hubiese resultado bastante simple ganar esta elección, si no entraba en una lógica de internismo feroz interna, si no entraba en una subestimación constante de la capacidad de Milei, y hasta el día de hoy hay dirigentes Juntos por el Cambio que dicen, no, bueno, la gente dio el mensaje en las PASO, pero después en octubre va a votar más lógicamente, y Milei se va a caer, y no va a tener... Había una subestimación de la competitividad del gobierno, incluso antes de la sequía. Había una subestimación de la capacidad de daño que podía generar y una dinámica de interna feroz entre ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá lo sorprendente no es que el peronismo le esté haciendo su peor elección histórica, lo sorprendente es que Juntos por el Cambio esté haciendo su peor elección histórica. Cuando tenía las condiciones dadas para regresar al poder con el doble de las provincias con las que gobernó Macri, con 115, 120 diputados, cuando Macri tenía 89, y con un acuerdo con los diputados que hubiese obtenido la Libertad Avanza, más fuerzas provinciales, o incluso una parte del peronismo en un proceso de quiebre con el kirchnerismo después del fracaso de esta gestión, hubiese tenido una mayoría tanto en senadores como en diputados, hubiese tenido 33, 35 senadores cuando Macri tuvo 18, hubiese tenido un mandato social por el cambio de reformas económicas. Cuando Macri ganó, lo que había era un mandato de reforma institucional, de cambio político, no de cambio económico como ahora. Hubiese tenido la experiencia de los 4 años anteriores. La verdad que Juntos por el Cambio tenía sobre la mesa, y como te dije recién, no es lo mismo gobernar controlando 2 o 3 provincias que gobernar controlando Chubut, San Juan, San Luis, Jujuy, Mendoza, potencialmente Chaco, potencialmente Entre Ríos, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, y me estoy olvidando alguna, ¿no? Provincia, potencialmente, si Juntos por el Cambio hacía una buena elección y ganaba, ganando la provincia de Buenos Aires. Así que ese es el dato sorprendente para mí. Lo de Milei terminó sacando más votos de lo que esperábamos, pero la bronca estaba sobre la mesa. Algunos por ahí les costaba verlo, algunos decían, no puede ser. Hace tiempo, por lo menos, que yo vengo diciendo, cuidado con Milei, cuidado con estos fenómenos en este contexto social. Milei no es la causa de cómo está la sociedad. Milei es la consecuencia. Milei se sube a una ola de bronca, de insatisfacción, de enojo. Milei no viene a romper el sistema político. Milei viene porque el sistema político está roto ya. Entonces, es la consecuencia, ¿sí? Y como te decía, eso mucho más marcado, y como muy bien lo explicó Gustavo, en un cambio de paradigma, en un cambio de situación, en los jóvenes, en cambio de comportamientos sociales, en un cambio de comunicación de cómo es la política. Los políticos se siguen comunicando. Hace 30 años Clinton empezaba a hablar, decía, bueno, estuve con Shane en Kansas y me contó el primer, bueno, esos fenómenos de comunicación política todavía algunos lo siguen usando hoy, ya que es anticuado, ¿no? Cuando uno ve en la serie Netflix a los políticos, como después lo ve a los políticos que ven en la televisión, decís, acá me están engañando, acá no. Bueno, esa comunicación política nueva, Milei la entendió mejor que nadie, ¿no? Hacia adelante, de acá a octubre o noviembre. Primero lo primero, hay 3 fuerzas políticas en 3 puntos, ¿sí? Cualquiera de 2 podría entrar al balotaje. Mi impresión es, si hay 2 que juegan bien las cartas de acá
a octubre y uno que se equivoca, posiblemente el que se equivoca es el que queda fuera. Si los tres jugaran bien las cartas, que algunas de las cartas no dependen de jugarlas bien, sino que te toquen buenas cartas, si los tres jugaran bien las cartas, yo creo que hoy el que más dificultades se encuentra es Juntos por el Cambio, porque quedó claramente en el medio entre un antagonismo que es Milei y el gobierno, ¿no? Entonces ahí hay dos figuras y un antagonismo muy fuerte, y Juntos por el Cambio quedó posicionado en el medio con una dificultad de encontrar el tono de un discurso, un mensaje, y de sanar las heridas de una interna muy feroz que acaba de ocurrir hace muy poquito. ¿Qué significa o cuáles son los riesgos para cada uno de estos actores? Bueno, el gobierno está obviamente sujeto al riesgo, primero, de estabilizar el nivel de turbulencia económico y social de acá a octubre. Si la inflación sigue subiendo cada mes, la probabilidad de que el gobierno pueda recuperar votos pareciera ser difícil, más allá de que Macri, en un contexto económico muy difícil, después de las PASO, de que él perdió, logró crecer 6 puntos hasta octubre. Entonces podría haber una gesta que Sergio Massa intentara hacer, básicamente antagonizando y tratando de generar miedo frente a una derecha que viene, etcétera, etcétera, ese discurso. Y creo que aspiran, y es un dato que no tenemos tiempo para tratar, la maquinaria del peronismo durmió la siesta en las PASO, como también había dormido la siesta Juntos por el Cambio, en ese momento Cambiemos, en las PASO de hace 4 años atrás. Entonces, ahí hay un tema. Milei tiene el riesgo de los shocks carismáticos. Milei es un shock carismático, no sé, como fue Fujimori hace no sé cuántos años, que iba en la camionetita y de la nada aparecía. Los shocks carismáticos, como vienen, se pueden ir. Y si comete errores, o se sale de libreto, o aparecen cosas que desdibujan ese rol que está caracterizando, potencialmente podría perder votos. ¿Puede Milei ganar en primera vuelta? Sí, no hay que descartarlo. Si Juntos por el Cambio no encuentra el tono, no rearma su campaña, incluso si alguno de los resultados de septiembre, que deberían ser favorables a Juntos por el Cambio, septiembre quiero decir hay 3 elecciones a gobernador en las próximas semanas, Mendoza, Santa Fe y Chaco, en las 3 ganó en las PASO Juntos por el Cambio, en las 3 debería ganar un gobernador de Juntos por el Cambio, y Patricia Bullrich aprovechar eso para generar un dinamismo, un momento, mostrar equipo, como ya está poniendo figuras en la cancha, mostrar mayor amplitud. Bueno, hay que ver si ganan las 3, hay que ver si Santa Fe seguramente la van a ganar, ojo con Mendoza, con Cornejo, ojo con Chaco que no se recupere, pero debería Juntos por el Cambio aprovechar eso. Vuelvo al punto. ¿Puede Milei ganar en primera vuelta? No lo tenemos que descartar para nada. Puede tener un efecto ola, seguir creciendo, que el voto de Juntos por el Cambio se polarice, el antagonismo, el gobierno y Milei lo están jugando y saben que les conviene jugarlo para tratar de chupar votos de Juntos por el Cambio para uno y ambos lados. Si en ese contexto el gobierno no recupera votos porque el peronismo sigue durmiendo la siesta, o porque entrega boletas cortadas del propio Milei, o porque la inflación y la economía no se estabilizan en el concepto, ¿no?, de argentino, no descarto eso. ¿Podría Milei quedar afuera? Sí. El peronismo recupera 3 puntos por abajo de Milei. En Catamarca, Massa sacó 43% de los votos. En Tucumán, que siempre votó más peronista que Catamarca, fíjense las elecciones presidenciales históricamente, fíjense cualquier candidato a presidente del peronismo, ¿cuánto sacó en Catamarca, cuánto sacó en Tucumán? En Tucumán siempre sacan más. Bueno, sacó 10 puntos menos Massa. En La Rioja, abajo de Catamarca, Massa sacó 10 puntos menos. ¿Alguien me explica por qué en Catamarca Massa sacó 43 y en Tucumán y en La Rioja sacó 33? Bueno, porque en Catamarca se elegía gobernador y el aparato del peronismo jugó. Entonces, si el gobierno le saca 3 puntos por abajo y Juntos por el Cambio le saca 3 puntos por arriba, bueno, tal vez volvemos al triple empate en octubre, pero en vez de salir primero, Milei puede salir segundo o tercero. No es la elección, no, estoy diciendo A y B y Z y todo estoy diciendo. ¿No puede pasar todo? Sí, puede pasar todo. Lo evidente o lo que parece más palpable es que Milei está en un momento positivo, que Milei fue la sorpresa, que incluso después, las semanas posteriores a la elección, Milei fue quien siguió manejando la agenda pública. Milei habla del CONICET y salen todos corriendo atrás hablando del CONICET. Milei habla de cualquier tema y salen corriendo atrás del tema. Sigue teniendo la potencia comunicativa, y que de las otras 2 coaliciones están tratando de hacer malabares para ver cómo se reacomodan y cómo absorben la trompada que se comieron. ¿Sí? Ahora, voy hacia el 2024. No sabemos quién va a ser presidente, coincido con Gustavo, no podemos decir
con ninguna garantía ni ninguna seguridad va a ser Milei presidente, o va a ser Patricia Bullrich, o va a ser Sergio Massa. Pero hay cosas que sí sabemos del 2024. Primero, sabemos cómo es el mapa de los gobernadores. Tenemos ya elegidos 18 de los 22 gobernadores. Y sabemos que es un mapa donde el peronismo pierde muchas provincias, donde el peronismo no tiene líderes, donde hay un montón de gobernadores nuevos. Nunca desde el regreso a la democracia hubo tanto cambio de gobernadores como en este ciclo, donde esos gobernadores van a estar tratando de hacer pie políticamente en un contexto donde por ahí no tengan ni plata para pagar los empleos públicos, los empleados públicos, y en un contexto donde muchos de estos gobernadores nuevos no tienen control político de sus legislaturas. Vamos a un sistema fraccionado, vamos a un Senado y a una Cámara de Diputados donde nadie tiene mayoría ni nada cercano a la mayoría. Vamos, creo yo, a un sistema donde si Juntos por el Cambio o Patricia Bullrich no es electa presidenta, Juntos por el Cambio va a un quiebre. Y hay que ver si el kirchnerismo con el peronismo va a un quiebre, pero hoy ya creo que es más probable que Juntos por el Cambio vaya a un quiebre si no gana la elección que el propio kirchnerismo con el peronismo. Vamos a un Senado donde Milei, si gana, tiene 8 a 10 senadores, donde el radicalismo tiene 16, 17 senadores y el PRO tiene 8 o 9 senadores, y donde las distintas caras del peronismo tiene entre 35 y 37 senadores. 16 senadores que van a responder a Cristina Kirchner y otros tantos senadores que responden a fuerzas provinciales o peronismo del interior. Y vamos a una Cámara de Diputados totalmente fragmentada, donde si Milei gana la elección se queda con 40 o 50 diputados, donde el peronismo posiblemente se pueda quedar con menos de 100 diputados por primera vez, y donde en el Cámara de Diputados la división entre diputados y senadores, diputados del PRO o del radicalismo es más pareja que en el Senado. Más las fuerzas provinciales que empiezan a tener una representación mayor, que además en este proceso de fragmentación cada vez tenemos más modelo neuquino por todo el país. El modelo neuquino de una fuerza provincial que dice yo defiendo los intereses de los neuquinos y negocio con el gobierno de turno, ya lo tenemos en Río Negro, tenemos algo parecido en Salta, lo tenemos en Misiones, lo están intentando armar en Mendoza. Entonces, ahí hay un nivel de fragmentación muy grande. Ese mapa del poder está, un mapa del poder dividido, fraccionado, con pocos liderazgos. Tenemos una Corte Suprema que se plantó políticamente y frente al kirchnerismo en este último tiempo, pero también cuando llegó Mauricio Macri, el primer día le dejó de regalo una cajita con 1,5 puntos del PBI. No es una Corte Suprema que vaya a someterse a voluntades del poder político de turno, y además el poder político de turno, en este cuadro de situación que decimos, no tiene la capacidad de nombrar un miembro de la Corte. No lo tuvo en los últimos 2 años. También me cuesta ver cómo se reconfigura la política hacia adelante para encontrar 2/3 del Senado para nombrar a un miembro de la Corte. Así que yo creo que esta elección, y en el contexto actual que estamos, es los hechos se mueven. La gente no va a estar mejor, no se va a mejorar el humor social hasta que no mejore la economía. Y la economía no se puede corregir, como decían en el bloque anterior, hasta que no se solucione o no se corrija la política. Hablaban de gobernabilidad, de poder político. Si no se reconstituye, no se reconfigura el sistema político y no se regenera poder político, no va a haber reformas económicas, y si no va a haber reformas económicas, la gente va a seguir embroncada. Y entraremos en un nuevo ciclo de desencanto rápidamente y cada vez más dramáticamente, porque estamos yendo en ese sentido, frente a si nuevamente vamos a un fracaso de la política en tener capacidad de reformar la economía, estamos yendo a Perú. Estamos yendo a un modelo peor que Perú, porque en Perú tenés hace los últimos 15 años 10 presidentes que terminaron enjuiciados, suicidados, encarcelados, etcétera, etcétera, pero tenés un presidente del Banco Central. Bueno, acá vamos a una política rota y a una economía rota. O sea, tenemos la sociedad rota, tenemos la economía rota y hay que ver si no terminamos de romper más aún la política. Para terminar, yo te diría, si gana Juntos por el Cambio, habrá, creo yo, una mayor gobernabilidad, por la descripción que hicimos recién. Si gana el gobierno, habrá una menor vocación de cambio
con dificultades y tensiones internas, pero también en un contexto donde potencialmente la gobernabilidad puede ser mayor. Si gana Javier Milei es el gran interrogante. Yo te diría que la pregunta para Milei, o si gana Javier Milei, es no si tiene que demostrar que sabe de economía. La pregunta en el contexto, y Diana lo planteó, dice, bueno, vamos a un congreso donde va a estar fraccionado, donde va a haber mucha fuerza, ¿qué tiene eso de malo? No tiene nada de malo. La pregunta es que para eso y para conducir eso no hay que saber de economía, hay que saber de política. Entonces me parece que la gran duda es, si llegara a ganar Milei, no va a importar tanto cuánto sabe de economía, sino lo que va a importar es cuánto sabe de política o qué habilidades políticas tiene para lidiar en este contexto de poder tan fragmentado, tan diluido y con tantos distintos actores con capacidad de veto que tiene la Argentina. Le pregunto a los dos, porque todo el tiempo escuchamos que los jóvenes son los que votaron a Milei, pero cuando haces un estudio de varios colegios y muchas urnas, te das cuenta que en esos padrones no hay solamente jóvenes, que el voto fue muy transversal. ¿Es un voto liberado para los jóvenes que te lo dicen y te lo militan y el mayor o el de mediana edad se siente como un voto culposo o hay algo que nos perdimos? La verdad que uno puede hacer muchos cortes y mucha lectura respecto de la elección y todas, digamos, son pasibles de ser escuchadas, pero yo diría un par de cosas. Primero, hay que completar eso del voto bronca y del voto enojo, porque, digo, detrás de la bronca hay razones. No es una bronca que nació de la nada. Es una bronca que tiene sus fundamentos, que yo creo que han quedado más explícitos en lo que han dicho en los otros paneles y en lo que intentamos decir en este. ¿Por qué? Porque yo escucho un argumento que a mí particularmente no me gusta, no que se lo dé a Milei, que se lo haga a nadie. La idea de que hay votos racionales y hay votos que no. La verdad que no me gusta eso. En el pasado se hizo mucho, ¿no? Hay gente que vota con las emociones, parece que hay gente que piensa y gente que no. No, todos pensamos y todos tenemos emociones porque las emociones y la razón es un matrimonio indisoluble. Los otros matrimonios se pueden disolver, este no. Como el matrimonio entre la política y la economía es hasta que la muerte los separe. El matrimonio entre las razones y las emociones está. Y todos tenemos razones y emociones al momento de votar. No es que un candidato gana porque es emocional y los otros que son, viste, fríos, calculadores, irracionales. Porque ¿qué estamos diciendo debajo de eso? Que hay uno que piensa y que nadie le da bola y que hay otro que labura sobre las emociones y tiene éxito. No es así, yo no lo veo así. Segundo, me parece que no es un tema solamente de jóvenes. Y cuando uno ve que en las provincias más alejadas, en el norte, en el sur, ganó Milei, que el mapa se pintó de violeta, vos decís, che, pasa algo, porque ganó el lugar. A ver, uno habla con referentes de Juntos por el Cambio y referentes de peronismo y te dicen, no tenía nadie ahí. Y ganó, con lo cual también creo que hay que poner en revisión ese tema de que los aparatos son procíclicos. Cuando te va bien hacen que te vaya un poquito mejor y cuando te va mal no pueden evitar que te vaya mal. En todo caso harán que te vaya un poquito menos mal. Porque si no, el que tiene aparato ganaría siempre todas las elecciones y no pasa eso. Entonces creo que la sociedad tiene una vitalidad que hay que tomar registro y que tiene móviles que uno muchas veces no logra advertir en su profundidad. Porque hemos visto acá, y nosotros lo veíamos en Focus el año pasado. A ver, te contrata alguien para hacer un Focus, un político, etcétera. Vos mostrás la fotito del muñeco que te contrató y no lo conoce nadie y no mueve el amperímetro. Y después te habla la gente de lo que quiere hablarte. Y ahí te das cuenta que no es tan difícil entrar en la conversación. Por eso el gran Manolo More Araujo escribió un librazo que llamaba El poder de la conversación. Cuando estás en la conversación, cuando lográs estar en la conversación en la fila del supermercado, en una charla de un bar, cuando la gente subís un taxi y te pregunta, ganaste más de la mitad de la batalla, porque están hablando de vos. Por eso yo decía, el punto es que cuando sos el centro de la atención, tenés una parte importante. Y ahora, ¿por qué sucede eso? Bueno, porque me parece que hay cosas que alguien toma registro y los otros no. Porque yo diría, ¿qué pasó con Unión por la Patria, Frente de Todo, Peronismo y Conjunto por el Cambio? Que aplicaron el viejo principio de hablemos de algo importante, hablemos de mí.
Y de repente la gente no tenía más ganas de hablar de eso. O una parte importante de la gente no tenía ganas de hablar de eso. Durante un montón de tiempo, la inercia de kirchnerismo, antikirchnerismo, fenómeno, garpaba. Hay un momento que dejó de garpar, listo. Es otra la agenda. Entonces, creo que eso tiene una fuerza que, insisto, generó ya un cambio, independientemente del resultado de la elección. Generó un cambio. No va a ser igual. Después, es legítimo que desde el punto de vista conceptual, ideológico, algunos se sientan más cómodos, incómodos. Esto no es un elogio o un llamado a votar, es un intento de descripción de por qué suceden las cosas. Y muchas veces uno, a ver, Hannah Arendt tiene muchos libros hermosos, pero hay uno que no es exactamente una autobiografía que ella escribió como tal, pero es presentado como su autobiografía, que se llama Lo que quiero es comprender. Y a mí me encanta ese título. Uno lo que primero quiere hacer es comprender. Después que comprende puede tomar una posición, puede tomar otra. Lo que no podemos hacer es no comprender. Por último, lo que digo es guarda con idealizar el pasado. Me quedé con una cita que vos hacías de Sarmiento y Alberdi, las quillotanas y las 101. Vos lees esas cartas, las cosas que se decían Sarmiento y Alberdi, y Ángel de Brito se escandalizaría, diría, no, muchachos, no es para este programa eso. Se decían de todo. Así que guarda con idealizar la política del pasado y pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Este es cierto, es un tiempo donde las ideas hay que concentrar más la prosa. Porque si no concentras la prosa no te dan bola. Si vos no sos capaz de explicar tu propuesta en el viaje de un ascensor, perdiste. No te cursan. No te dan tanto tiempo. Y el que logra concentrar la prosa, de alguna manera transmite que puede sintetizar más fuertemente lo que ve y lo que propone. Por eso también creo que hay una ventaja en aquel que puede plantear una esperanza, aunque yo no esté de acuerdo con los términos o los fundamentos que pueda tener esa esperanza, pero el que plantea un futuro tiene una ventaja. Porque hay otro que te dice, no, esto no puede ser el futuro. Ok, esto no puede. ¿Y cuál es el tuyo? Ah, no tengo. Bueno, hermano, andá y búscate uno. Porque la política es construir una esperanza, una zanahoria, una alternativa de que puede haber un mañana mejor. Entonces creo que ahí también es como que hay que calibrar y leer lo que ha sucedido. Creo que, insisto en esto, ¿no? Cuesta aceptar los cambios porque todos... Hay una frase del Evangelio que a mí me parece hermosa, no se puede guardar el vino nuevo en odres viejos. No se puede. Y la obligación de todos y de la política, a la cual hay que reivindicar, porque yo creo que como artefacto político lo de la casta es una genialidad. Ahora, cuando llegue el momento de gobernar, sería una falsa antinomia plantear la casta versus los castos. Cuando empieces a gobernar, la castidad se acaba. Tenés que hacer política, tenés que manejar artefactos públicos, tenés que tomar decisiones y ahí empezará otra historia. Ahora, mientras tanto, el artefacto y el dispositivo funciona porque, finalmente voy a terminar citando a mi tía Leonilda, que ustedes no la conocieron, pero yo la quise mucho, y cuando yo tenía algún problema, que era adolescente y tenía algún problema de pareja, me decía, ay, nene, no te preocupes, un clavo saca otro clavo. Y acá pasó eso. Un clavo sacó otro clavo, una grieta sacó otra grieta. Todos decíamos, hay que terminar con la grieta, hay que terminar con la grieta. Vino uno y dijo, sí, hay que terminar con la grieta. Ellos y nosotros, hubo un nuevo ellos y un nuevo nosotros. Eso tiene una contundencia muy fuerte y ahora hay que ver cómo se administra de acá para adelante. Muchas gracias, Gustavo. Alejandro, tenemos los últimos 3 minutos y a ver si me contestás esto porque me dejaste un poco preocupado. Todas las instituciones perdieron respeto, digamos, por así decirlo, menos los militares, según interpreté que dijiste. ¿Por qué menos los militares? Debería preguntarte por qué las otras, pero ¿por qué menos ellos? Bueno, claramente el problema no es el nivel de confianza que hoy tienen las Fuerzas Armadas en la Argentina, que tampoco es demasiado alto, ¿no? Hay más gente que desconfía de las Fuerzas Armadas que las que confían. El problema es porque el resto de las instituciones argentinas tienen 5, 7, 8 o 10% de confianza y 90% de rechazo. Y la respuesta es evidente, y lo hablábamos al principio de la exposición. Estamos frente a un punto de quiebre con una década consecutiva de fracaso en donde
Las instituciones no funcionan, no se provee servicios mínimos que el Estado tiene que proveer, desde justicia, seguridad, educación, donde la política sigue encerrada en sus lógicas y totalmente desconectada del proceso social del que venía ocurriendo, y donde las Fuerzas Armadas quedan un poco más inmunes de las culpas, porque tienen un nivel de involucramiento en la vida pública argentina muchísimo menor a la que tiene el Congreso, el Poder Ejecutivo, la justicia, los partidos políticos, los sindicatos, que quedan claramente mucho más, las empresas, los medios de comunicación, quedan mucho más responsabilizados por la sociedad de lo que está ocurriendo. Y un comentario a la pregunta a Gustavo, y es verdad, digamos, hay fenómenos generales, hay momentos y ciclos que van ocurriendo, pero también hay diversidad, y hay que entender esa diversidad. No podemos, por ver los votos por escuela, saber cómo votaron los jóvenes y los mayores. Tampoco antes sí podíamos ver cómo votaban los hombres y las mujeres. ¿Se acuerdan cuando había mesas distintas? Ahora las mesas son juntas. Ahora, pero sí lo podemos ver con los estudios anteriores. Y hoy en la Argentina, una mujer, las mujeres de más de 50 años de la Ciudad de Buenos Aires, menos de 1 de cada 10 vota Milei, y los varones jóvenes del interior del país, 1 de cada 2 vota Milei. Entonces, hay todavía procesos muy diversos y visiones muy diferentes de los riesgos, de la demanda de cambio. Tampoco es menor que en la Argentina tenemos una pobreza desigual. El nivel de pobreza entre los mayores de 65 años en la Argentina, creo, Marina, corregime, no sé si llega al 20%, y la pobreza entre los menores de 18 llega al más del 65%. Bueno, por ahí eso explica un poco por qué los mayores están menos mal o con menos propensos a generar cambios más rupturistas que los jóvenes, ¿no? Entre muchos otros factores. Pero insisto, hay mucha diversidad y lo de Milei no para de llamarme a mí la atención. Cuando yo miro números de encuestas de hace 20 años o 30 años que trabajo en esto, y Milei es un candidato que rompe el nivel socioeconómico. Ahí es homogéneo. Entre los ricos, entre los clase media y entre los pobres tiene la misma proporción de voto. Pero entre los jóvenes y los adultos, entre los hombres y las mujeres, y entre el interior del país y el área metropolitana, estamos viendo sectores sociales que miran y tienen realidades muy diferentes. Muchísimas gracias a ambos, muy generosos.